Tenía 15 años, mis padres acababan de divorciarse y nadie me quería en casa, hasta que mi abuela me abrió la puerta y me enseñó lo que era un hogar. Cuando mis padres anunciaron su divorcio, no fue una sorpresa. Las peleas eran el soundtrack de mi infancia. Pero lo que sí me sorprendió fue que ninguno de los dos me quisiera con ellos. Mamá dijo que necesitaba un tiempo para reencontrarse, y se mudó a un departamento en otra ciudad. Papá dijo que su nuevo trabajo era muy demandante y que, lo mejor, era que me quedara con alguien más estable. Así terminé en la puerta de la casa de mi abuela Estela, una mujer de 72 años con más energía que cualquiera de mis amigos de secundaria y un humor tan seco como el pan del colegio. La última vez que la había visto fue en Navidad, 2 años atrás, y apenas intercambiamos un abrazo incómodo. Mi madre no hablaba mucho con ella. Decía que era una mujer difícil. Yo solo recordaba que olía a lavanda y que siempre tenía galletitas de limón en una lata azul sobre la heladera. Me recibió sin dramatismo. Abrió la puerta, me miró de arriba a abajo, y dijo: ¿Sos de las que se levantan tarde? Asentí, sin saber si eso era bueno o malo. Bueno, mañana empezás a madrugar. Acá no se duerme hasta las 10. Me dio una habitación con una cama de una plaza, una ventana que daba al jardín y una cómoda donde solo 3 cajones abrían sin esfuerzo. No tenía wifi. Tampoco televisión en la pieza. Me sentí exiliada, sola, como si el mundo se hubiera encogido de golpe y me hubiera quedado atrapada en el rincón menos interesante del universo. Durante las primeras semanas, apenas hablábamos. Ella cocinaba en silencio, yo comía en silencio. Intenté mantenerme al margen. Me conectaba a internet en el comedor, donde había un router que parecía funcionar solo cuando no lo necesitaba. Mis amigos dejaron de escribirme con el tiempo. Perdí mi lugar en el grupo de estudio, y con él, esa sensación de pertenecer a algo. Pero mi abuela, ella observaba. Una mañana me encontró llorando en la cocina. No dije nada, solo me cubrí la cara con las manos. Pensé que se iría, o que me diría alguna frase incómoda, tipo: ya va a pasar. Pero solo apoyó una taza de té caliente frente a mí y se sentó. No habló. No se movió. Se quedó ahí. Conmigo. Llorá tranquila, dijo al rato. No hace falta que te expliques. Ese fue el primer quiebre. No por el té, ni por la frase. Sino porque, por primera vez en semanas, sentí que alguien me estaba viendo. Desde ese día, empezamos a hablar un poco más. Nada profundo al principio. Comentarios sobre el clima, sobre lo mal que estaba el transporte público, sobre su vecina que siempre robaba las flores del jardín común. Pero después vinieron las historias. Mi abuela tenía un pasado que nadie me había contado. Había sido enfermera en un hospital rural, voluntaria en una escuela nocturna y, durante un par de años, conductora de un programa radial que transmitía música folclórica y consejos sobre plantas medicinales. Me mostró recortes, fotos, grabaciones antiguas en casetes. Yo no fui siempre vieja, me dijo con una sonrisa torcida. Lo que pasa es que ustedes llegan tarde a conocernos. Pasaron los meses, y con ellos, mis hábitos cambiaron. Empecé a levantarme temprano. Primero para ayudarla en el jardín, luego porque lo disfrutaba. El contacto con la tierra me calmaba. Me inscribí en una escuela nueva, más chica, más modesta, pero con docentes que se aprendían tu nombre en la primera semana. Era otro mundo. Uno donde no tenía que competir todo el tiempo para ser vista. Y entonces, un día, descubrí algo que cambió mi forma de verla. Estaba buscando cinta adhesiva en el cuarto de las herramientas cuando encontré una caja de cartón etiquetada con marcador, mamá y yo. Dentro había cartas. Muchas. Algunas escritas por mi madre cuando era adolescente, otras más recientes, todas con respuestas de mi abuela. Y entre ellas, una que nunca se había enviado. Estaba abierta, sin sobre, doblada en 4. Era una carta que mi abuela había escrito a mi madre después de mi nacimiento. Decía: sé que no querés mi ayuda. Pero algún día, cuando sientas que el mundo te supera, espero que recuerdes que acá siempre hay una puerta abierta. Me quedé sentada en el piso con esa hoja en la mano, sin poder moverme. Mi madre nunca volvió. Nunca quiso volver.
Y sin embargo, mi abuela me había recibido sin hacer preguntas, sin pasar factura, sin usarme como excusa para vengarse de su hija. Esa noche, al cenar, le pregunté: ¿por qué me dejaste quedarme? Estela ni se inmutó. Solo siguió sirviendo sopa y respondió como si hablara del clima. Porque a veces hay que ser madre de quien te necesita, no solo de quien te toca. Y ahí lo entendí. Ella no me estaba salvando. Me estaba enseñando a salvarme sola. Y eso, supe después, fue el inicio de todo. Porque aún no lo sabía, pero esa mujer, su jardín y su cocina silenciosa serían el centro de una nueva vida que aún no había empezado a florecer. Después de aquella noche, comencé a ver a mi abuela con otros ojos. No como la señora mayor que me había recibido por compromiso, sino como alguien con una fuerza silenciosa, de esas que no hacen ruido pero sostienen todo. Ella no hablaba mucho de sentimientos, pero su forma de querer se notaba en lo práctico, en la forma en que planchaba mis uniformes antes de que se lo pidiera, en cómo me guardaba la última porción de guiso, o en el modo en que dejaba abierta la puerta de su habitación por si yo tenía una pesadilla. Mis notas empezaron a mejorar. En la nueva escuela me sentía más cómoda. No había grupos cerrados ni competencias absurdas por ser la popular. A veces, me sentaba en el fondo y solo observaba. Me gustaba cómo la profesora de historia usaba ejemplos de su vida para explicar guerras o tratados. Me gustaba cómo algunos chicos leían en voz alta sin que nadie se riera si se equivocaban. Un día, una compañera me ofreció compartir banco. Se llamaba Lucía. No hablaba mucho, pero tenía una risa contagiosa. Empezamos a almorzar juntas, a estudiar después de clase, y sin darnos cuenta, nos hicimos amigas. Una tarde me invitó a su casa. Era pequeña, ordenada, con olor a pan recién hecho. Su mamá era enfermera, su padre taxista. Nada glamuroso, pero todo tan sincero que me sentí cómoda desde el primer minuto. Cuando Lucía vino por primera vez a mi casa, se sorprendió al ver el jardín. ¿Todo esto lo cuidan ustedes? Mi abuela, más que nada, respondí. Es hermoso. Ese comentario la hizo sonreír a Estela durante 3 días. Un sábado por la mañana, mi abuela me despertó más temprano de lo habitual. Tenía una caja de madera en la mano. Hoy vamos a hacer dulce de higos. Pensé que estaba bromeando, pero no. Me llevó al fondo, me mostró el árbol y me enseñó a cosechar los higos en su punto justo. Luego, en la cocina, fuimos pelando y cortando mientras ella ponía música de su época. Cada paso tenía un ritmo, una razón, un recuerdo asociado. Esto lo hacía con tu mamá cuando era chica. Nunca le gustó, me dijo. Pero vos tenés otra forma de estar. Más presente. Nunca había oído a alguien decir algo así de mí. Me hizo pensar. ¿Siempre había sido tan distante? ¿O recién ahora empezaba a descubrir cómo quería ser? Terminamos el dulce después de 3 horas. Lo envasamos en frascos pequeños que etiqueté con papel reciclado y letra cursiva. Esa misma semana, llevé uno a la escuela para regalárselo a la profesora de historia. Se emocionó tanto que me hizo pasar al frente para contarle a todos cómo lo habíamos hecho. Nunca nadie me había pedido que contara algo mío en voz alta. Esa tarde, al volver a casa, le conté a Estela entre risas. Se quedó en silencio, removiendo la olla de la cena, y dijo: ¿ves? Cuando te das permiso, el mundo también lo hace. Pero no todo era dulce y calidez. Una tarde, volviendo de la escuela, me crucé con mi madre. Estaba en la parada del colectivo, con el celular en la mano. Me miró. Yo la miré. Nos reconocimos al instante, pero ella bajó la vista como si no me conociera. Sentí un golpe seco en el pecho. Caminé en silencio hasta casa, y cuando llegué, rompí en llanto. Mi abuela no preguntó qué pasaba. Me alcanzó una taza de té y me acarició el cabello. Después de unos minutos, le dije. La vi. Ni siquiera me saludó. Ella respiró hondo. Parecía preparada para ese momento. No todos están listos para mirarse en el espejo. A veces, la vergüenza pesa más que el amor. ¿La odias? Me miró con firmeza. No. Pero me duele. Ese fue otro giro.
Me di cuenta de que la gente no se divide entre buenos y malos. A veces, solo está rota. Y no sabe cómo arreglarse. O no quiere. Esa noche soñé con mamá. En el sueño, éramos dos versiones nuestras, la de antes y la de ahora. Nos mirábamos desde lados opuestos de una calle. Yo avanzaba. Ella no. Con el tiempo, empecé a encontrar mi lugar. Me ofrecí como ayudante en la biblioteca escolar. Empecé a escribir pequeños textos, relatos cortos, cartas sin destino. Un profesor me animó a presentarlos en un concurso literario local. No gané, pero una de mis historias fue leída en la radio del pueblo. Mi abuela lo escuchó desde la cocina, con el delantal puesto, en silencio. Cuando terminó el relato, se acercó, me tocó el hombro y dijo: «Tenés voz. Nunca la dejes en silencio». No supe si hablaba del texto o de la vida. Tal vez de ambas. Así pasaron los primeros 6 meses. De ser una adolescente abandonada entre dos adultos rotos, pasé a convertirme en alguien que empezaba a elegirse. No era perfecta, no tenía todas las respuestas, pero cada día me acercaba más a mí misma. Y lo había logrado no por grandes cambios, ni por milagros. Lo había logrado porque alguien me había dado tiempo, silencio, jardín, sopa caliente y espacio para caer y volver a empezar. Mi abuela me estaba enseñando que los comienzos más importantes no se anuncian. Se cultivan. Como las semillas que ella enterraba cada otoño, sabiendo que no florecerían hasta la primavera siguiente. Fue en otoño cuando mi vida, por primera vez, se sintió completamente mía. Los días eran más frescos, el cielo más claro, y todo en el jardín de mi abuela parecía tener un ritmo sereno que yo había empezado a entender. Ya no miraba el reloj cada minuto, ni sentía esa ansiedad constante por estar haciendo algo. Empezaba a disfrutar el simple hecho de estar. Un domingo a la tarde, mientras barría hojas secas del patio, mi abuela me llamó desde la galería con una hoja en la mano. «Llegó esto para vos», dijo. Era una carta, con membrete oficial y mi nombre escrito en letra cursiva. Cuando la abrí, me temblaron las manos. Era una invitación a participar en un programa de jóvenes escritores que organizaba la universidad local. Mi profesor de literatura me había nominado sin decírmelo. Lo habían leído en la radio. Les había gustado. Me senté en el banco de cemento del fondo y leí la carta 3 veces. No podía creer que a alguien allá afuera, más allá de las paredes de mi escuela, le interesara lo que yo tenía para decir. ¿Y? Preguntó mi abuela desde la puerta. Me eligieron para un taller de escritura. En la universidad. Ella sonrió sin exagerar. ¿Y qué esperás? Eso fue todo. No hubo festejo exagerado, ni fotos para redes. Pero esa tarde, cocinó pastel de papas con queso gratinado, mi comida favorita desde chica. Fue su forma de celebrarlo. Empecé a asistir al taller los miércoles por la tarde. Era la más joven del grupo, rodeada de estudiantes universitarios y adultos con experiencia, pero nunca me hicieron sentir menos. Al contrario. Escuchaban mis textos con atención, me hacían preguntas, sugerencias. Por primera vez, me sentí parte de algo grande, no por la edad o por la experiencia, sino por la voz que estaba construyendo. Había una chica en particular, Clara, que siempre se sentaba a mi lado. Era estudiante de letras, escribía cuentos muy íntimos, como ventanas abiertas a vidas que no conocía. Nos hicimos amigas, y pronto me invitó a leer en una pequeña feria cultural. Iban a darme 5 minutos en un micrófono abierto. Nunca había leído en voz alta frente a extraños. La noche anterior, no dormí. Practiqué frente al espejo, frente a mi abuela, frente al perro de la vecina. Cuando llegó el momento, mis piernas temblaban. Pero cuando pronuncié la primera frase, algo se encendió. Había algo en decir lo que una lleva adentro que limpiaba, que ordenaba, que hacía más liviano el pecho. Cuando bajé del escenario, Clara me abrazó. «¿Tenés algo?», me dijo. «No lo sueltes». Esa noche, al volver a casa, encontré a mi abuela sentada en el sillón con la radio encendida. «¿Y?», preguntó. Le conté todo, incluso cómo me había equivocado en una palabra y cómo nadie pareció notarlo. «Siempre se notan los errores», me dijo,
pero lo que importa es cómo lo seguís. Con el tiempo, empecé a escribir una historia más larga. Una especie de crónica personal disfrazada de ficción. Usaba nombres inventados, lugares diferentes, pero todo salía de mí. De mis silencios, de mis duelos, de las cosas que no había dicho a nadie. Un día, encontré a mi abuela leyendo uno de los borradores que había dejado sobre la mesa. ¿Te molesta?, preguntó. No, respondí. ¿Qué te parece? Ella dobló la hoja con cuidado. Es valiente. Se nota que ya no escribís para esconderte. No supe si reír o llorar. Tenía razón. Por primera vez, no usaba las palabras como escudo, sino como reflejo. Pero como siempre pasa, la vida no se queda quieta. Un día, mientras caminaba con Lucía de vuelta a casa, vimos a mi madre al otro lado de la avenida. Esta vez no bajó la mirada. Me miró. Y cruzó. Hola, dijo, nerviosa. ¿Podemos hablar? Lucía me apretó la mano y se alejó para dejarnos solas. Yo asentí. Nos sentamos en una plaza cercana. Ella me contó que había estado yendo a terapia. Que estaba arrepentida. Que no tenía excusas, solo explicaciones. Habló durante 20 minutos sin que yo dijera casi nada. Me ofreció vernos alguna vez, si tenés ganas. No insistió. Se levantó, me besó en la frente y se fue. Esa noche, le conté todo a mi abuela. Ella asintió con los ojos húmedos. ¿La vas a ver? No lo sé. Está bien. No hay prisa. Ni deber. Y entonces me abrazó. Ese tipo de abrazo que no aprieta pero sostiene. En invierno, recibí una beca parcial para asistir a un taller nacional en la capital. Era una semana de convivencia con jóvenes escritores de todo el país. Cuando le conté a Estela, su primera reacción fue práctica. ¿Tenés ropa de abrigo suficiente? Después me abrazó. No sé qué estás buscando, pero sea lo que sea, ya empezaste a encontrarlo. Así pasaron los días. Escribiendo, leyendo, compartiendo historias y silencios. Mi vida no era perfecta. Todavía había heridas abiertas, preguntas sin respuesta, y días en los que me costaba salir de la cama. Pero ya no me sentía sola. Ni perdida. Mi abuela había creado para mí algo que no supe nombrar hasta mucho después, un hogar. No por las paredes, ni por la dirección, sino por la forma en que me devolvió a mí misma. Con paciencia. Con dulzura. Con verdad. Y eso, lo supe con certeza, no iba a olvidarlo nunca. El viaje a la capital fue más que un taller literario. Fue la primera vez que salía sola de mi ciudad, la primera vez que dormía en una cama que no conocía, entre voces nuevas, acentos distintos, historias tan ajenas como fascinantes. Tenía miedo de no encajar, de ser la chica del pueblo, de que mis textos sonaran simples al lado de los demás. Pero pasó algo que me sorprendió, me escucharon. No con condescendencia. Con genuino interés. Leí mi relato sobre la tarde en que descubrí la carta de mi abuela. Era íntimo, sobrio, apenas unas páginas, pero cuando terminé, una chica del norte, morena, se acercó a decirme. Tu texto me hizo acordar a mi tía. Ella me crió. Nunca había leído algo que hablara de eso sin dramatismo. Ese fue el regalo del viaje. Entender que las palabras pueden conectar, incluso sin ruido, incluso sin grandes gestos. Que basta con contar la verdad, y alguien, en algún lugar, se va a ver reflejado. La última noche del taller, nos reunimos alrededor de una fogata improvisada. Cada uno debía decir qué se llevaba del encuentro. Cuando me tocó hablar, solo dije. Me llevo la certeza de que escribir no me salva, pero me explica. Todos asintieron. Algunos sonrieron. Nadie necesitó que dijera más. Al volver, mi abuela me esperaba en la estación. Me abrazó con fuerza, aunque no era de esas demostraciones físicas. ¿Cómo estuvo? Intenso, respondí, con los ojos llenos de cosas que aún no sabía cómo contar. Perfecto, dijo. Lo intenso marca. Lo tibio se olvida. Con el regreso, llegó también la etapa de las decisiones.
Estaba en mi último año de secundaria y todos hablaban de carreras, exámenes, universidades. Yo sentía una mezcla de entusiasmo y vértigo. Quería seguir escribiendo, pero también tenía miedo de no poder sostenerme, de que todo eso fuera solo una ilusión bonita. Una tarde, le confesé a Estela mi incertidumbre. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Ella me miró sin suavidad. ¿Buena para quién? Para los concursos, para las editoriales, para vivir de esto. ¿Y vos vivís para las editoriales? Me quedé en silencio. Vos escribís porque necesitas decir algo. Eso no se mide en premios. Se mide en verdad. Y en eso, sos buena. Sos valiente. Lo demás, ya vendrá. Su forma de ver el mundo no era simple. Era esencial. Ella no creía en lo que brillaba de entrada. Creía en lo que resistía. Pero mientras yo avanzaba, ella empezaba a ralentizarse. Noté que se cansaba más fácil. Que dejaba los platos sin lavar, cosa impensada en ella. Que se quedaba dormida en el sillón mientras la radio seguía sonando. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que era la edad. Pero había algo más. Un día, mientras regaba el jardín, se desmayó. Corrí a ayudarla. Llamamos al médico. La llevamos a hacerse estudios. El diagnóstico fue claro, principio de insuficiencia cardíaca. No grave aún, pero debía cuidarse. Medicación, controles, reposo. Ella, como siempre, se lo tomó con calma. Parece que el motor ya no está para tanta ruta, bromeó. Pero yo no podía reír. Por primera vez, entendí que mi mundo podía tambalear. Que la mujer que me había devuelto la vida era, también, vulnerable. Mortal. Esa noche, me senté a escribir sin saber bien qué quería decir. Llené páginas con recuerdos, escenas, frases que ella me había dicho. Era mi forma de no perderla, de conservarla aunque todo cambiara. Desde entonces, empecé a cuidarla yo. Le preparaba el desayuno. Le ordenaba la medicación. Le acompañaba en las caminatas cortas por el patio. A veces se quejaba, otras veces me miraba con ternura. Mirá quién terminó criando a quién, decía. No te emociones, que todavía no cocino como vos, le respondía. Pero sabía que algo había cambiado. Ella me había dado un hogar. Y ahora, por fin, yo podía sostenerlo también. Un fin de semana, organicé una lectura en la biblioteca del pueblo. Invité a mis profesores, a algunos compañeros, a vecinos. Le pedí a mi abuela que asistiera. Se resistió, pero aceptó. Le reservé una silla en primera fila. Leí un cuento nuevo, inspirado en nuestra vida. No mencionaba nombres, pero todos supieron de quién hablaba. Hablaba de una mujer que recibía a su nieta con sopa caliente, que cultivaba palabras en la tierra, que curaba con silencio y dulzura. Al terminar, hubo aplausos. Pero yo solo la miraba a ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Me aplaudía despacio. Esa noche, al llegar a casa, me dijo: ahora sí podés volar, si querés. ¿Y dejarte sola? Yo nunca estoy sola. Me tengo a mí. Y te tengo a vos, en todo lo que escribís. Y entonces supe que no había vuelta atrás. Que todo lo que había empezado en esa casa, en ese jardín, en ese abrazo sin palabras, me había transformado. Ya no era la chica que llegó con una mochila rota y el corazón partido. Era alguien lista para construir su propio camino. Y para llevar con ella todo lo aprendido. La salud de mi abuela se volvió parte de nuestra rutina. Tomábamos la presión 2 veces al día, aprendimos juntas los nombres de sus medicamentos, enalapril, carvedilol, furosemida, y organizábamos nuestras actividades alrededor de los turnos médicos. Pero ella nunca permitió que la trataran como enferma. No soy de vidrio, nena. Solo me falta nafta, no motor, me decía mientras se abotonaba la bata con sus manos temblorosas. Yo le respondía con una sonrisa forzada. La verdad era que si la notaba más frágil. Menos rápida para contestar, más dispersa a veces. Sin embargo, su lucidez seguía siendo brillante, como si el corazón fallara un poco, pero la cabeza se negara a ceder terreno. En casa, nada se detenía.
Seguíamos cocinando juntas, organizando el jardín, e incluso empezamos a hacer dulces para vender en la feria de los sábados. Estela insistía en que yo necesitaba mi propio fondo de ahorro para cuando se me ocurriera volar a París o comprarte una casa en el campo. O un calefón nuevo, que ya pide auxilio, agregaba con una risa rasposa. Vendíamos dulce de higo, de membrillo, mermelada de durazno. Yo hacía las etiquetas a mano, con frases nuestras, pequeños fragmentos de los textos que escribía. Este frasco guarda algo más que fruta, hecho en una cocina donde se curan heridas sin bisturí. La gente empezó a buscarlos por eso, más que por el sabor. Mientras tanto, llegó la noticia que venía temiendo y deseando al mismo tiempo. Me habían aceptado en la Facultad de Humanidades, a 3 horas de casa. Una universidad pública, con una cátedra de literatura que hacía años soñaba con cursar. Cuando abrí el correo, mi abuela estaba a mi lado. Lo leyó conmigo, en silencio. ¿Y? Me preguntó, como tantas veces. Me aceptaron. Esperó unos segundos y después dijo. Entonces ya sabes lo que sigue. ¿Qué? Empacar. Yo me reí. No era tan fácil. Me costaba imaginarme fuera de esa casa, lejos de ella, sin sus frases, su sopa, su risa contenida. Me dolía como si me arrancaran de algo que recién había aprendido a amar. No quiero dejarte sola, le dije. Me miró con una dulzura que dolía. No me estás dejando. Me estás haciendo lugar para que todo lo que te di, siga creciendo. Pasamos esa noche hablando hasta tarde. Me contó historias que no conocía, de su juventud, de un amor que perdió por orgullo, de un viaje que no se animó a hacer por miedo. Cada relato era un fragmento nuevo del rompecabezas que la hacía quien era. Al final me dijo. Viví todo lo que yo no supe cómo vivir. Pero no por mí, ¿eh? Por vos. Durante el mes siguiente, nos preparamos para el cambio. Buscamos una pensión cerca de la facultad. Estela me acompañó a conocerla. Le preguntó a la dueña si tenía calefacción, si los caños perdían, si la comida incluía frutas. No la sobreprotejo, la acompaño, le aclaró a la mujer cuando notó su sonrisa divertida. Los días se hicieron más breves, como si el tiempo se encogiera a propósito. Las últimas semanas antes de mudarme fueron extrañamente tranquilas. Nos dedicamos a ordenar cosas viejas, sacar ropa que ya no usábamos, clasificar libros, elegir cuáles llevaría conmigo. Una tarde, mientras abría una caja polvorienta del altillo, encontré un cuaderno de tapas duras, forrado en tela de flores. Estaba lleno de anotaciones de mi abuela, recetas, consejos, refranes, dibujos. Pero al final, había algo distinto. Una carta dirigida a mí. Cuando te vayas, no sientas que me dejas. Ya te llevo conmigo desde el primer día que entraste por esa puerta. Fuiste mi segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Lo que no pude con tu madre, lo aprendí contigo. Gracias por no tener miedo de quedarte. Gracias por enseñarme a despedirme sin dolor. No lloré. No en ese momento. Solo cerré el cuaderno, lo apreté contra el pecho y bajé las escaleras para preparar el té. El día que me fui, ella me acompañó a la terminal. Llevaba un abrigo beige, el mismo que usaba en los inviernos más fríos. Me abrazó sin apuro, como si no existiera la palabra adiós. Escribime, me dijo. Todos los días, le prometí. Y no me escribas solo cuando estés triste. Quiero saber de tus días buenos también. Subí al micro con una mezcla de vacío y gratitud. Vi su figura desde la ventanilla, pequeña pero firme. Me saludó hasta que el colectivo giró en la esquina y la perdí de vista. Esa noche, en la pensión, no pude dormir. Abrí el cuaderno de flores y lo dejé sobre la mesa. Empecé a escribir, pero no sobre la ciudad nueva ni la universidad. Escribí sobre ella. Sobre cómo transformó su casa en un faro. Sobre cómo, con sopa, tierra y silencio, me ayudó a reconstruirme. Porque lo entendí de pronto, como se entienden las cosas que siempre estuvieron ahí. Ella no me salvó. Me dio las herramientas para salvarme yo. Los primeros días en la pensión fueron extraños. No malos, solo extraños. El silencio era distinto. Ya no estaba lleno de olores conocidos ni del sonido de la radio vieja de Estela,
sino de voces ajenas en habitaciones contiguas, de platos chocando en una cocina común, de pasos en pasillos sin historia para mí. Compartía el baño con otras 3 chicas. Una de ellas, Camila, estudiaba Derecho y tenía una disciplina que me intimidaba, la otra, Rocío, cursaba trabajo social y se reía con facilidad. La tercera, Lara, apenas salía de su habitación. Fue Rocío la primera en invitarme a tomar mate en la cocina. Hablamos de nuestras familias, de por qué elegimos nuestras carreras, de lo difícil que era estudiar lejos de casa sin perderse un poco por dentro. ¿Vivías con tus viejos?, me preguntó. Con mi abuela, respondí. Rocío asintió con una sonrisa. A veces, la gente que más te cuida no es la que te trajo al mundo. Sentí que lo entendía sin que yo tuviera que explicar más. Las clases comenzaron y el ritmo fue inmediato: apuntes, textos, debates, profesores que no sabían tu nombre pero te exigían como si sí. Me costó al principio. Me sentía más chica que todos, menos preparada. Pero también sabía que eso era parte del proceso. Cada vez que dudaba, pensaba en mi abuela. Me la imaginaba en su cocina, cruzada de brazos, diciéndome: nadie nace sabiendo. Pero todos nacen pudiendo. Le escribía cartas cada semana. No usaba correo. Las mandaba por mail, pero mantenía el formato de carta: querida Estela, te cuento que hoy, con cariño, tu nieta. Ella respondía sin faltarme nunca. A veces una línea, a veces 2 párrafos. Siempre con algo que me hacía reír. Hoy descubrí que la señora del 3 se lleva las plantas de la galería. Le dejé una nota: la próxima, al menos avise. Me siento Sherlock Holmes. Una tarde, volviendo de clase, recibí un mensaje de Lucía. Me decía que había pasado por casa a saludar a mi abuela y que la encontró un poco decaída. No enferma, solo más apagada. Llamé de inmediato. Estoy bien, dijo Estela. Pero te extraño. No te lo voy a negar. Ese fue el primer te extraño que me dijo en voz alta. Me lo dijo sin adornos, sin lágrimas, pero también sin esconderlo. ¿Querés que vuelva a visitarte un fin de semana? No, respondió con firmeza. Quiero que sigas. Pero escribime más seguido. No me alcanza con saber que estás bien. Quiero saber qué sentís. Esa noche escribí una carta más larga. Le conté que a veces tenía miedo de no estar a la altura, que aún me sentía la chica nueva, aunque ya había pasado un mes, que soñaba con publicar un libro, pero que me asustaba no tener nada que decir que realmente importara. Su respuesta llegó al día siguiente. Nadie empieza sabiendo qué decir. Lo importante es tener algo que te queme por dentro. Lo que arde, escribe. El primer texto que compartí en la cátedra fue un relato corto sobre el día que encontramos juntas la carta que mi madre nunca respondió. La profesora me llamó después de clase. ¿Esto es real?, asentí. Tenés una forma de contar lo íntimo sin empujarlo. Como quien deja la puerta entreabierta. No es común. Seguí por ahí. Volví a la pensión en una especie de trance. Me senté en la cama y me puse a escribir hasta que se me durmieron los dedos. Era una historia más larga. Tal vez una novela. No sabía si lo era, pero se sentía así, como algo que no podía dejar para después. Un sábado, tomé un colectivo de regreso. Sin avisar. Solo quería verla. Cuando abrí la puerta de casa, Estela estaba en el patio, con las manos en la tierra y la radio encendida con un tango suave de fondo. Me miró como si no estuviera sorprendida. Algo te revolvió adentro, ¿no? Un poco, dije. Me invitó a pasar y, mientras calentaba agua para el mate, me miró desde la cocina. ¿Y qué es eso tan fuerte que te trajo? Le conté del relato, de la profesora, de cómo había sentido que esa historia nuestra podía significar algo para otros. Vos sabés que yo nunca necesité aplausos, dijo, pero si eso que viviste con esta vieja sirve para alguien más, entonces que te lean. Que te lean mucho. Después me entregó un sobre cerrado. Esto es tuyo. Lo abrí y encontré dentro una hoja amarilla, escrita con la letra de mi madre. Era una carta. Fechada una semana después de haberme dejado en su puerta. Mamá, no sé si hice bien.
pero sé que vos vas a hacer mejor. Cuídala como yo no supe. Estela no dijo nada. Tampoco yo. La carta quedó sobre la mesa mientras nos tomábamos el mate en silencio, viendo cómo el sol de otoño se filtraba por las rendijas. Y entonces entendí que todas las piezas encajaban. Que había una cadena invisible de decisiones, de errores, de gestos, que me habían traído hasta ese instante. No necesitaba entenderlo todo. Solo seguir escribiéndolo. Esa noche, dormí en mi antigua habitación. Todo estaba igual, la colcha de flores, la lámpara con pantalla de papel, el estante con libros infantiles que nunca quise tirar. Pero yo ya no era la misma. Me costó conciliar el sueño. La carta de mi madre no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Cada palabra suya parecía abrir una herida que no sabía si estaba cerrada o apenas cubierta. Por la mañana, mi abuela ya estaba en la cocina, preparando panqueques. No hay desayuno más honesto que este, dijo mientras los volteaba con una facilidad que solo da la práctica. Nos sentamos a desayunar. El sol entraba oblicuo por la ventana, y el silencio entre nosotras no era incómodo. Solo era denso. Cuando terminé de comer, respiré hondo. ¿Por qué me diste la carta justo ahora? Ella dejó el tenedor sobre el plato, con lentitud. Porque la estabas lista para leerla sin romperte. Tenía razón. Había pasado mucho tiempo esperando que mi madre dijera algo. Y cuando por fin lo había hecho, aunque fuera años atrás, en una hoja olvidada, no me destruí. Me dolió, sí. Pero también me alivió. Saber que no fui un error, que ella sabía lo que hacía. Y que, en el fondo, confió en que mi abuela me daría lo que ella no podía. Volví a la ciudad con una sensación nueva, como si una parte del rompecabezas que me acompañaba desde la infancia, por fin, hubiera encajado. Retomé las clases con más fuerza, me anoté en un taller extracurricular de narrativa y empecé a pensar en mi proyecto final como una recopilación de relatos personales, pequeñas historias, todas hiladas por la figura de mi abuela y por el concepto de hogar. Lo llamé, Donde todo florece. Le conté a Estela por teléfono. Se rió. ¿Yo soy un personaje ahora? Sos el corazón del libro. Ay, qué responsabilidad, dijo, pero su voz sonaba emocionada. Empecé a escribir todos los días. Me iba a la biblioteca y llenaba hojas con anécdotas que parecían simples, pero que, al ponerlas sobre el papel, descubrían algo más profundo, la ternura silenciosa de los gestos, la forma en que una taza de té puede ser una promesa, o como una receta de dulce puede transmitir lo que no se dice. Mi profesora de escritura me sugirió presentarlo en una editorial independiente que le interesaban las voces jóvenes con mirada íntima. Dudé. Pero lo hice. Semanas después, me escribieron, querían publicarlo. No lo creí. Leí el correo 3 veces antes de levantar el teléfono y llamar a casa. Estela. Me lo van a publicar. Hubo un segundo de silencio. Luego, su voz. ¿Y yo tengo que salir en la tapa? Reí. Lloré. Las dos cosas. No. Pero quiero dedicarlo a vos. Entonces espera a que me pinte el pelo. No quiero parecer una abuela vencida. El proceso de edición tomó meses. Corregí, ajusté, recorté. La editora me ayudó a entender qué textos eran parte del corazón del libro y cuáles eran solo ramas que debían podarse. Fue duro, pero necesario. Como hacer limpieza de recuerdos. La presentación se organizó en la misma biblioteca donde había leído por primera vez. Esta vez, yo era la autora. Iba a firmar ejemplares. Me daban un micrófono. Venía gente. Invité a Estela, por supuesto. Y también a Lucía, a Camila, a Rocío, a mi profesora de literatura del colegio, incluso a Clara, la primera que me animó a leer en público. La noche anterior al evento, mi abuela llegó a la ciudad. La esperé en la terminal con una bufanda tejida por mí. Parece que creciste en serio, dijo al verme. Y vos no tenés una sola cana nueva. Me abrazó como abrazan las raíces a la tierra, con firmeza y sin alarde. El día de la presentación, temblaba. No de miedo, sino de emoción contenida. Cuando me llamaron al frente, vi a Estela sentada en la primera fila. Llevaba un vestido azul oscuro y el cabello recogido.
Tenía los ojos clavados en mí, atentos como siempre. Hablé de cómo nació el libro. Leí un fragmento donde relataba nuestra primera noche juntas, cuando lloré en la cocina y ella no me hizo preguntas. Hablé de la carta de mi madre, de los panqueques, del jardín, del sillón donde escuchábamos la radio sin decir nada. Cuando terminé, hubo un aplauso largo. Pero lo único que importaba era que, desde su silla, ella asintió, como quien dice, sí. Eso pasó. Y fue real. Después firmé libros. Me dieron flores. Me sacaron fotos. Pero cuando la gente se dispersó, ella se me acercó, me tomó la cara entre sus manos y dijo: lograste lo que yo nunca supe hacer, convertir lo vivido en palabras que no se pierden. No supe qué decir. La abracé. Y esa noche, al llegar a casa, en una pensión ya distinta porque ahora todo me parecía distinto, abrí mi ejemplar y escribí en la primera página. Para Estela. Que me enseñó que no todos los comienzos se anuncian. Pero todos se celebran. Después de la presentación del libro, algo cambió en mí. No era fama ni euforia. Era algo más discreto pero profundo, una especie de asentamiento interior. Como si por fin hubiese aceptado que mi historia, tal como fue, tenía valor. No por ser perfecta, sino por ser cierta. Los días siguientes pasaron entre entrevistas pequeñas, pedidos de ejemplares por redes sociales, y mensajes de personas que me decían cosas como: tu relato me recordó a mi abuela, gracias por escribir algo que yo nunca supe cómo decir. Cada uno de esos mensajes me emocionaba. No por vanidad, sino porque confirmaban lo que Estela siempre había dicho, que lo que arde por dentro, si se escribe, puede calentar a otros. Pero como todo, esa etapa luminosa también trajo un nuevo vértigo. ¿Qué sigue después del primer libro? Me hice esa pregunta muchas veces. En el colectivo. En la ducha. Mientras lavaba los platos en la pensión. Lo que antes era una necesidad, escribir para no desbordarme, ahora tenía otro peso. Otros ojos. Otras expectativas. Temí repetirme. Temí no volver a decir nada que importara. Y más de una noche, me quedé mirando la hoja en blanco sin saber por dónde empezar. Fue Estela, como tantas veces, quien me ayudó a encontrar el camino sin siquiera proponérselo. Una tarde de domingo, fui a visitarla. Ella estaba en el patio, sentada al sol con una manta sobre las piernas. Parecía dormida, pero al acercarme, me dijo sin abrir los ojos: ¿vos querés escribir otro libro, no? Sí, pero no sé si tengo algo nuevo que decir. Abrió los ojos, despacio, y me miró con ternura. Siempre vas a tener algo nuevo que decir. Porque vos cambiás. Porque el mundo cambia. Porque incluso lo que ya viviste, lo ves distinto con los años. ¿Y si no me alcanza? Entonces busca en lo ajeno. Escucha. Robale historias a la vida, que para eso están. Pero primero, viví. Volví a la ciudad con esa frase dando vueltas en mi cabeza: primero viví. Así que me alejé un poco de la escritura. No por abandono, sino por respeto. Me metí a trabajar en una librería de barrio donde el sueldo era mínimo, pero la gente interesante. Conocí a personas que hablaban como si todo lo que dijeran fuera un poema. Una clienta mayor me regaló una edición agotada de Idea Vilariño, porque te leí y me recordás a ella. Un niño me pidió un libro, sobre dragones que tengan miedo. Un hombre solitario volvía cada jueves solo para preguntarme qué me había hecho llorar esa semana. Anotaba todo. En una libreta azul que llevaba en el bolsillo del abrigo. Sin intenciones inmediatas, solo por el placer de acumular lo que, tarde o temprano, germinaría. Durante ese tiempo, la salud de Estela tuvo altibajos. Algunas semanas estaba fuerte, lúcida, casi igual que siempre. Otras, se la notaba cansada, con la mirada más ausente. Le costaba subir escaleras. Usaba un bastón con vergüenza. Un día me llamó y me dijo: soñé que me ibas a cuidar. Pero no como se cuida a una enferma. Sino como se cuida a una raíz vieja, con sombra, con agua, sin moverla mucho. Yo le prometí que así lo haría. Ese invierno, pasé más tiempo con ella que en la pensión. Le llevaba libros, le leía en voz alta, cocinábamos juntas cosas simples: puré, sopa de calabaza,
tostadas con ajo. A veces, solo escuchábamos la radio. Una noche, mientras la acomodaba en su cama, me pidió algo extraño. Quiero que me grabes. Que me hagas preguntas. Que no quede todo esto solo en tu memoria. Así nació un nuevo proyecto, Voz de Raíz. Una serie de entrevistas donde mi abuela hablaba de su infancia, de su juventud, de su época como enfermera, de los hombres que amó y de los que dejó. Pero también de la maternidad, del dolor de perder a su hija sin perderla del todo, de cómo fue tener que criarme cuando ya sentía que no tenía fuerza para criar nada más. ¿Por qué accediste a recibirme? Le pregunté en una de las grabaciones. Porque tenía miedo. Y porque no podía permitirme repetir los mismos errores. Pero sobre todo porque, cuando te vi en la puerta, supe que aún me quedaba algo por hacer en este mundo. Esas palabras me conmovieron más que cualquier elogio. Un día, se durmió durante la entrevista. Me reí. Cerré el grabador. Me senté junto a ella y apoyé mi cabeza en su hombro. Respiraba suave, como quien por fin está en paz. No sabía que esa sería la última vez que grabaríamos. Una semana después, Estela falleció. Tranquila. En su casa. En su cama. Con una taza de té en la mesa de luz y la radio encendida, como siempre. La noticia me rompió y, al mismo tiempo, me sostuvo. Porque ella se fue habiendo dicho todo. Y yo me quedé con cada palabra, cada silencio, cada gesto. Durante el velorio, gente del barrio me abrazó con lágrimas sinceras. Una mujer me dijo, tu abuela me enseñó a hacer pan cuando creí que no podía aprender nada más. Otro, que apenas conocía, me entregó una carta donde contaba cómo Estela lo había ayudado a dejar de beber, sin decirle jamás que dejara de beber. Y entonces lo supe. Mi próxima historia no iba a ser solo mía. Iba a ser la historia de todos aquellos que alguna vez fueron tocados por esa mujer que sabía regar vidas como quien cuida un jardín, con paciencia, con pocas palabras, y una ternura que no buscaba aplausos. Solo raíces fuertes. Los días después del velorio fueron extrañamente calmos. No porque no doliera, sino porque todo parecía suceder dentro de mí, en un plano lento, sin gritos ni quiebres. Estaba triste, sí, pero también llena. No me sentía vacía, sino como si llevara a Estela conmigo, en cada paso que daba. Volví a la ciudad con su manta doblada en mi mochila, el cuaderno de recetas en una bolsa de tela, y un sobre que encontré en su mesa de luz, dirigido a mí. Para cuando el mundo se ponga demasiado ruidoso. Acordate de respirar. Acordate del jardín. Acordate de vos. La carta no decía mucho más. Pero tampoco hacía falta. Era como ella, breve, precisa, honesta. Un mapa para volver a mí misma cuando todo lo demás se desordenara. En los días siguientes, me refugié en el proyecto de entrevistas. Escuchar su voz en las grabaciones me hacía bien. No porque creyera que podía retenerla, sino porque cada respuesta suya, cada pausa, era ahora parte de una memoria viva. Decidí transcribir todo. Pasé horas en la biblioteca universitaria tipeando sus palabras, llorando a veces, riendo otras. Incluso cuando se desviaba y me contaba, entre preguntas, cómo aprendió a silbar sin usar los dedos, o como le decían, la tacuara, cuando era chica porque era alta y flaca. Todo eso lo escribí. No quería que se perdiera ni una hebra de su voz. Con el material armado, propuse a la facultad organizar una lectura homenaje. Al principio dudaron. No era habitual, decían, presentar como obra literaria una serie de entrevistas personales. Pero una profesora me defendió. Si la voz de una mujer que supo resistir, cuidar y contar no merece ser literatura, entonces, ¿qué lo es? Aceptaron. La lectura fue en un salón pequeño, con sillas de plástico y luz de tubo. Nada grandioso. Pero se llenó. Estudiantes, docentes, vecinos. Vino Lucía. Vino Clara. Vino incluso la hija del almacenero del barrio, que había sido alumna de Estela en un curso de alfabetización. Leí fragmentos de la entrevista. Luego proyectamos una parte del audio. Se oyó su voz pausada, firme, diciendo: cuidar no es solo dar. Es estar. Y a veces, callar. La gente aplaudió.
Yo solo respiré hondo. Y pensé que si ella hubiera estado ahí, se habría hecho la desentendida, habría dicho, qué exageración, pero al volver a casa me habría servido sopa con una sonrisa que le llegaba hasta los ojos. Con esa lectura como impulso, armé una propuesta editorial. Quería que esas entrevistas se publicaran, no como testimonio familiar, sino como memoria social. Porque lo que Stella había dicho, lo que había vivido, era parte de muchas historias invisibles. Mujeres que criaron sin guías, que sanaron sin diplomas, que construyeron hogar con lo que tenían. La editorial que publicó mi primer libro aceptó sin dudarlo. Me pidieron que escribiera una introducción. Lo hice en una madrugada silenciosa, con la manta de Stella sobre las piernas. Esta no es la historia de una abuela. Es la historia de una mujer que, sin quererlo, me enseñó a vivir. Que me devolvió a mí misma. No con consejos, sino con presencia. Ojalá este libro le devuelva a otros lo que ella me dio a mí. El permiso de florecer donde uno fue herido. Lo titulamos Voz de Raíz. La publicación coincidió con el aniversario de su muerte. Para recordarla, decidí plantar algo en el jardín de la pensión. Un limonero pequeño, de hojas verdes intensas. Con ayuda de Rocío y Camila, cavamos un hoyo en el fondo del patio, justo al lado de la pared más soleada. Cuando terminamos, coloqué junto al árbol una piedra con una frase que había encontrado en uno de sus cuadernos. No fui jardín, pero supe dar sombra. Lloramos las tres. No era solo mi duelo. Era un homenaje a todas las estelas que hay, que hubo, que siguen tejiendo vidas desde lo invisible. Tiempo después, me contactaron de una escuela rural para dar una charla. Habían leído Voz de Raíz. Me preguntaron si podía hablarles a los chicos sobre escritura y memoria. Dije que sí. Preparé un par de hojas con ideas, pero al llegar, no las usé. Me senté frente a 30 estudiantes y les conté, sin filtro, como mi abuela me había enseñado todo lo que ahora intentaba compartir. Hablé de silencios. De cuidar. De escribir. De empezar. Al terminar, una chica me alzó la mano. ¿Y vos crees que cualquiera puede escribir algo que importe? La miré. Sí. Solo necesitas querer que no se pierda. Ella sonrió. Y en su cuaderno, empezó a anotar algo. Y supe que ahí empezaba otra historia. Una nueva. Una semilla más. Después de aquella charla en la escuela rural, recibí un correo inesperado. Era de una mujer llamada Teresa, bibliotecaria de un pequeño pueblo al sur de la provincia. Me decía que había leído Voz de Raíz, que lo había recomendado a las madres del club de lectura que coordinaba los sábados, y que una de ellas, una mujer de 75 años llamada Alicia, se había animado a escribir por primera vez en su vida después de leerlo. Dijo que quería contar cómo crió sola a sus 4 hijos sin dejar de amarse a sí misma. Que tu libro le hizo entender que su historia valía. Ese mensaje me conmovió más que cualquier reseña o mención en redes. Lo compartí con mis amigas de la pensión, con Lucía, con Clara. Pero sobre todo, lo compartí con el limonero. Cada vez que me sentía perdida, me sentaba a su lado, le hablaba en voz baja, como si aún pudiera escucharme Stella a través de sus hojas nuevas. Empecé a viajar. No por lujo, sino por invitaciones. Pequeñas charlas en centros culturales, escuelas, bibliotecas populares. Llevaba ejemplares de Voz de Raíz, pero sobre todo llevaba la historia de mi abuela. A veces proyectaba fragmentos de sus grabaciones. La gente escuchaba en silencio, con esa reverencia que se reserva a las voces que ya no están pero siguen diciendo. En una de esas visitas, una mujer me dijo: yo también crié a mi nieta. Nunca se lo dije, pero vos me diste las palabras. Ahí comprendí que los libros no cambian el mundo. Pero sí pueden cambiar el modo en que alguien se cuenta su propia vida. En casa, las cosas también evolucionaban. Rocío había conseguido una pasantía en una organización de derechos humanos. Camila ya estaba en el tramo final de su carrera. Lara, la más callada de todas, un día nos sorprendió diciendo que se había anotado en un taller de cerámica. Me cansé de mirar la vida desde la puerta, dijo, y todas aplaudimos. Yo, por mi parte, había empezado a escribir algo nuevo. No sabía si sería libro,
ensayo o un simple archivo más en mi computadora. Solo sabía que tenía que escribirlo. Ya no desde el dolor, sino desde la continuidad. Desde lo que sigue cuando el duelo se asienta, cuando el amor ya no duele, sino que empuja. Lo titulé, provisionalmente, La casa que no era mía. Empezaba con una escena, yo, parada frente a la puerta de la casa de Estela, la primera vez que me dejó quedarme. No sabía que era un hogar. No sabía que era tener raíces. Ahora, sí. Un domingo, volví al pueblo para limpiar la casa. No estaba en venta, ni pensaba dejarla abandonada. Pero el polvo se acumula rápido en las ausencias. Entré con la llave que aún llevaba en mi llavero. Todo estaba igual. El sillón verde, el mantel con girasoles, la lata azul de las galletitas. Solo faltaba ella. Recorrí los ambientes en silencio. En la cocina, abrí una alacena y encontré una bolsa con mis etiquetas de los frascos de dulce. Algunas estaban arrugadas, otras sin usar. Sentí un nudo en el pecho. Ella las había guardado. Subí al altillo. No sabía bien por qué. Tal vez porque aún buscaba algo. No sé qué. Y ahí, entre cajas de cartón, encontré una más, sin nombre. La abrí. Estaba llena de fotos. Viejas, la mayoría en blanco y negro. Mi madre de niña, Estela joven, desconocidos sonrientes en plazas que ya no existen. Pero en el fondo, una carpeta. Dentro, un manuscrito. Cosas que nunca dije. Por Estela. Me temblaron las manos. Empecé a leer. Era una especie de diario. Fragmentos sueltos. Reflexiones. Dudas. Dolor. Amor contenido. Había escrito sobre mí. Sobre su hija. Sobre el miedo a no haber sido suficiente. Sobre el alivio de ver que sí lo fue, aunque tarde. Pasé la tarde entera leyendo. Cuando terminé, supe lo que tenía que hacer. Ese sería mi próximo proyecto. No escrito por mí, sino editado con amor. La voz de Estela, por fin completa. Porque ella también había querido contarse. Solo necesitaba tiempo. O alguien que le dijera, tu historia también importa. Y ese alguien, ahora, era yo. Volví a la ciudad con la carpeta bajo el brazo, como si llevara algo frágil y sagrado. No se lo conté a nadie al principio. Me tomé días solo para leer en voz alta lo que Estela había dejado escrito, grabándome en el celular, como si al pronunciar sus palabras pudiera traerla un poco más cerca. El manuscrito no era ordenado. Algunas páginas eran listas de recuerdos, otras pensamientos sin terminar. Había frases incompletas, dibujos de plantas, fechas salteadas. Pero todo tenía una coherencia íntima. Una voz que no necesitaba perfección porque hablaba desde el centro del pecho. Tu mamá me dijo una vez que yo me metía donde no me llamaban. No entendió que el amor a veces no pide permiso. A los 42 pensé que ya había hecho todo lo que haría. Me equivoqué. Cuando te vi llegar con esa mochila y esa cara de enojo, supe que la vida me estaba dando una revancha. Y esta vez, no la iba a desaprovechar. No pude dejar de llorar. No de tristeza. De ternura. Porque la mujer que me crió había sido mucho más que lo que mostró. Había tenido dudas, contradicciones, culpas. Y, aún así, eligió amar. Me reuní con mi editora y le conté lo que había encontrado. Le mostré algunas páginas. ¿Lo escribió con intención de publicarlo? No lo sé, respondí. Pero lo escribió para ser leído. Ella lo hojeó en silencio durante un rato. Esto no es solo un texto. Es un legado. Y tenemos que tratarlo como tal. Decidimos armar una edición comentada. Fragmentos del manuscrito de Estela, intercalados con reflexiones mías, a modo de diálogo. Como si estuviéramos hablando desde tiempos distintos, pero aún compartiendo la misma cocina. Le pusimos título juntas, Lo que crece en silencio. Durante meses, trabajé en la edición como quien restaura una casa vieja. Respetando las grietas, dejando las huellas del paso del tiempo. No corregí sus errores ortográficos. No reescribí sus frases torpes. Era ella, completa, sin filtros.
Había secciones enteras sobre su juventud. Sobre su primer amor, un hombre que se fue al sur y nunca volvió. Sobre su experiencia como enfermera, sus frustraciones, sus pequeñas victorias. Pero lo más valioso, para mí, fue lo que escribió sobre la maternidad y la culpa. A veces fui dura. A veces, ausente. Y otras, demasiado presente. Pero siempre fui madre, incluso cuando no supe cómo hacerlo. Cuando leí eso, sentí que perdonaba a mi madre un poco más. La publicación fue íntima, como ella habría querido. Un pequeño encuentro en la misma biblioteca donde todo empezó. Leímos fragmentos en voz alta. Invitamos a quienes la conocieron. Rocío, Camila, Clara, Lucía, todas estuvieron ahí. También vino una sorpresa. Mi madre. Entró sin anunciarse, se sentó en una esquina, y escuchó en silencio. Cuando terminé de leer el último fragmento, la miré. Ella me devolvió la mirada con ojos húmedos. No hizo ningún gesto grandilocuente. Solo se acercó al final, me abrazó fuerte y me susurró. Gracias por contarla bien. Eso fue todo. Pero también fue mucho. La semana siguiente, recibí un mensaje de la editorial. Lo que crece en silencio se había convertido en uno de los libros más solicitados en su categoría. Clubes de lectura, escuelas, talleres de escritura pedían ejemplares. No porque Estela fuera famosa, sino porque su voz se parecía a la de miles de mujeres que nunca escribieron, pero que también cuidaron, también sostuvieron, también amaron sin que nadie se los reconociera. Y ahí entendí algo que me acompañaría siempre. Las raíces más fuertes no hacen ruido. Solo crecen. Sostienen. Y, si uno se anima a mirar bien, también florecen. A los pocos meses de publicar Lo que crece en silencio, me invitaron a participar en una residencia literaria en el sur del país. Una semana completa en una casa frente al lago, con escritores de todo el país, para escribir y compartir procesos creativos. Dudé en aceptar. No por miedo, sino por algo más sutil, una especie de lealtad invisible, como si irme muy lejos significara alejarme de Estela. Pero fue Rocío quien me lo dijo sin vueltas. Ella no te crió para que te quedaras. Te crió para que siguieras. Así que acepté. La casa era hermosa, paredes de madera clara, estanterías llenas de libros, ventanales enormes que daban al agua. Allí conocí a Tomás, un poeta de voz tranquila que hablaba como si cada palabra le doliera un poco. También a Martina, una dramaturga que reía fuerte y usaba anillos enormes. Entre todos, compartimos textos, cenas, silencios cómodos. Por primera vez, me sentí parte de una comunidad más grande, de esas que no se arman por obligación, sino por afinidad. Cada mañana, caminaba sola por la orilla del lago. Llevaba una libreta, pero muchas veces no escribía nada. Me bastaba con mirar. Con dejarme estar. Pensaba en Estela. En cómo me habría mirado al verme ahí, abrigada, libre, escribiendo sin deberle nada a nadie. Una tarde, Tomás me preguntó por qué escribía sobre mujeres mayores con tanta naturalidad. Porque crecí con una, le dije. Y porque sus silencios decían más que cualquier discurso. Él asintió, sin necesidad de más explicación. La última noche, hicimos una lectura colectiva. Cada uno compartía un texto breve. Yo elegí uno inédito, una carta que nunca le había escrito a Estela. No sé si te gustaría saber cuánto te extraño. A veces me da miedo que te vuelvas memoria. Pero entonces me miro al espejo, hago tu sopa, o escribo con tu voz en la cabeza. Y sé que todavía estás. En mí. En lo que digo. En lo que callo. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego aplausos suaves. Y un abrazo de Martina que me dejó sin palabras. Al volver, sentí que cerraba un círculo. Que todo lo que había empezado con una mochila en la puerta de una casa desconocida había germinado, crecido, y dado fruto. No sin dolor. No sin dudas. Pero con verdad. El limonero que plantamos en la pensión ya tenía brotes. Rocío los fotografiaba cada semana. Lara los usaba como inspiración para sus nuevas piezas de cerámica. Camila, ya recibida, me dijo que ese árbol era nuestro pequeño altar cotidiano.
Yo empecé a trabajar en un nuevo proyecto, un taller de escritura para mujeres mayores. Lo llamé Raíces en voz alta. La idea era simple, ayudarlas a contar sus historias, a poner en papel eso que muchas veces habían guardado por años. La primera sesión fue en una sala prestada de un centro cultural. Vinieron 6 mujeres. Algunas tímidas, otras charlatanas. Llevé fotocopias, galletitas caseras y la grabadora que había usado con Estela. Les leí un fragmento de Lo que crece en silencio. Una de ellas, Marta, lloró en silencio. Otra, Teresa, escribió una carta a su nieta y pidió leerla en voz alta. Al terminar, me miró y dijo: «Gracias por recordarnos que aún tenemos voz». Esa noche, al llegar a casa, abrí el cuaderno donde escribo lo que no publico. Y apunté: Estela sigue creciendo. Ya no en su jardín, sino en otros. En otras manos. En otras voces. Y en la mía, que ya no tiembla. Porque sabe de dónde viene. Me dormí temprano, con el corazón lleno. Y soñé con ella. No como recuerdo, sino como presencia. En la cocina. Con su delantal. Y su frase de siempre. Cuando algo florece, no preguntes por qué. Solo cuídalo. Y eso hago ahora. Cuido. Escribo. Y florezco.